Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy les traigo el wrap up muy atrasado del mes de marzo y abril. Así es que vamos a empezar. En marzo me quise aventar con lecturas fuertes y el primer libro que leí fue El Invisible Verano de Liliana, escrito por Cristina Rivera Garza. Este pues es un libro en el que Cristina hace una denuncia hacia el feminicidio de su hermana Liliana ocurrido en los años 90 y que fue un caso que tristemente pues nunca tuvo una resolución, en realidad nunca se obtuvo justicia y de hecho básicamente Cristina escribió este libro porque ella buscaba volver a hacer pues un poquito de ruido en el caso, ya que las autoridades pues en realidad nunca le dieron la importancia que tenía. Es un libro muy fuerte de leer, es un libro muy triste. Nosotros conocemos la vida de Liliana a través de diversas cartas que ella escribía, a través de sus diarios y a través pues de recopilaciones de otras personas cercanas a ella, perdón, otros amigos, algunas otras parejas que llegó a tener y su propia familia. Entonces nosotros vamos a vivir con Cristina y su familia todo este proceso, tanto de pues básicamente la convivencia con Liliana como su posterior fallecimiento y junto con ellos vivimos de alguna manera el duelo. Es un libro que personalmente me hizo llorar cuando lo terminé de leer. Si les interesa saber más, le hice una reseña a este libro porque mis libros favoritos siempre tienen su propia reseña. Siguiendo con lecturas fuertes, me leí Mi sombría Vanessa, escrito por Kate Elizabeth, que en este libro, pues, ella nos cuenta la historia de Vanessa, quien fue a una escuela privada que era solamente para niñas. En esta escuela, pues, Vanessa fue una niña bastante solitaria porque en general nunca tuvo como una relación muy cercana con su familia, bueno, con sus papás, y ahora que ella está en esta escuela, pues se siente más sola. Y es así como un hombre mucho mayor que ella se aprovecha tanto de su soledad como de su puesto, su posición de poder, porque era un profesor, para acercarse a ella. Vamos a vivir con Vanessa esta relación clandestina y las consecuencias que todo esto le acarrean a Vanessa, porque la vamos a ver también de adulta, ya siendo una adulta muy destrozada. Es un libro muy crudo de leer. La verdad es que yo les recomiendo que se lo tomen con calma si desean leerlo, si llegaron a vivir pues cosas como de este estilo, lo tomen con precaución, puede hacerles revivir ciertas cosas. Es un libro muy fuerte y de hecho también tiene su propia reseña aquí. Y después de leerme dos libros muy buenos, me leí Un pacto de almas perdidas, escrito por Vanessa R. Miglior, que nos cuenta la historia de Jonathan, Jonathan Harker, así es. En este libro nos vamos a encontrar con muchos guiños hacia bastantes vampiros conocidos ya de la literatura y nos vamos a encontrar con Elizabeth. Ella es una vampiro. En este mundo se cuenta que vampiros, demonios, brujas y otros entes están entre nosotros. Este libro se desarrolla en Madrid y es algo así como Cazadores de Sombras, pero peor. La verdad es que no me gustó absolutamente nada este libro, me tardé mucho en leerlo porque es una historia muy inconsistente, como que en un inicio la autora trata de presentarte a muchos personajes y esto lo hace confuso. Además de todo, nos explica como muchas cosas de este mundo sobrenatural, pero la realidad es que no se siente como de verdad mágico, ¿saben? A veces cuando leemos cosas de fantasías, yo sí creo que es algo que puede llegar a existir, sí creo que es algo que pueda llegar a estar entre nosotros, estos entes, estas cosas, pero en este libro no tuve nunca esa sensación, más bien como que nunca me lo creí y en realidad como que el que fueran brujos o vampiros no hacía ninguna diferencia en la historia porque nunca se nos habla como de que en realidad ocupen estos poderes sobrenaturales que deben de tener ellos como entes, ¿saben? Además de eso, eh, la historia está tratando de llenarnos de plot twists que son muy predecibles y que la verdad al final del día no interesan. Los personajes no son nada memorables y la verdad es que creo que este es el peor libro que he leído en este año. Continuamos con Amanecer en la cosecha, escrito por Susan Collins. Y la verdad es que
me da mucho coraje ser tan desesperada porque este libro lo compré casi en 500 pesos y ahorita ya está 300 y algo, entonces bueno, mi culpa por no saber aguantarme. En fin, este libro es una precuela de los Juegos del Hambre. Yo soy muy fan de la saga de los Juegos del Hambre. La verdad es que siento que sí es una historia que llevo muchísimos años siguiendo. No desde que salieron los libros. Yo conocí esta historia por las películas y a raíz de eso pues me fui metiendo y metiendo a esta historia. La verdad es que estoy muy encariñada con los personajes y me asusta mucho la idea de Panem y de todo lo que conlleva porque siento que es una verdad disfrazada, ¿saben? No sé cómo explicarlo. Pero bueno, en este libro nos vamos a encontrar con la historia de Haymitch en sus Juegos del Hambre, que son en el segundo vasallaje, o sea, en los 50 años de los Juegos del Hambre. Haymitch, si lo recuerdan, pues es el mentor de Katniss y de Pita cuando ellos van a sus propios Juegos del Hambre. Aquí nosotros vamos a encontrar, pues, la historia de Haymitch, cómo era su vida familiar, cómo es que él estaba enamorado, cómo era un adolescente con mucha energía, muy vivaz y pues obviamente cómo es que estos juegos acabaron con el espíritu que él tenía de lucha, de cómo es que todo esto hizo que se terminara convirtiendo en un hombre muy roto ya justamente de adulto. La verdad es que es una historia muy muy buena y se les recomiendo bastante si no lo han leído. De verdad denle una oportunidad. Yo sé que ya el siguiente año va a salir la adaptación a los cines porque ya ahorita estamos con todo el casteo que están haciendo y demás y siento que va a ser una película muy buena. Si no le dan la oportunidad al libro, pues por lo menos denle la oportunidad a la película. El siguiente libro no lo tengo porque lo escuché en formato de audiolibro y estoy hablando de Asesinato para principiantes, escrito por Holly Jackson, que fue un libro 10 de 10. Me encantó toda esta historia. Aquí conocemos a Pipa, quien está haciendo un trabajo para su escuela. Parte de este trabajo, ella decide investigar un asesinato que en teoría ya se resolvió, pero que a ella no le quedó como muy claro la manera en que se resolvió. Para ella hubo muchas inconsistencias y en realidad ella no cree que a quien acusaron de este asesinato haya sido culpable. Por eso es que está empeñada en descubrir la verdad. Y justamente vamos a ver cómo es que ella se empieza a relacionar pues de manera amistosa con el hermano de Sal, quien fue justamente inculpado por este asesinato. Este chico se llama Ravi y juntos van a ser como una mancuerna en donde van a empezar a ir desentrañando todo el misterio tras el asesinato de Andy Bell. La verdad es que fue un libro que me tomó por sorpresa, no esperaba mucho de él. No pensé que me fuera a gustar porque no soy tan amante del thriller y creo que cada que hablo de thrillers digo que no soy amante del thriller y que el libro me termina gustando, entonces creo que tengo que reorganizar esa parte de mis ideas. En fin, me gustó mucho, la verdad es que Pipa se me hizo un personaje muy inteligente. Vi la serie, pero en la serie siento que hay muchas cosas con las que Pipa va dando por mera casualidad y porque muchos les van como aventando pistas. Sin embargo, en el libro vamos viendo cómo de verdad todo lo que Pipa va descubriendo es parte de su mismo ingenio y como les digo me parece muy inteligente, aunque eso sí, con muy poca capacidad de tener instinto de supervivencia. Se arriesgaba muchísimo esta chica, pero ok, ya. Nada más les voy a decir que en este libro vamos a ir viendo cómo ella desentraña este asesinato. Es un thriller muy muy bueno, lleno de giros que la verdad sí no me esperaba. Yo no me esperaba el final de ese libro. En algún momento lo pensé, pero me empezó a llevar el libro por otro lado y terminé cayendo en su trampa. Se los recomiendo mucho. Como les digo, el formato de audiolibro también es bastante buena opción si no tienen tiempo de leerlo. Después me dieron ganas de leer como libros de cuentos, o bueno, más bien recopilaciones de cuentos, y el primer libro que leí fue Los cuentos de la calle Broca, escrito por Pierre Gripari. Perdón por la mala pronunciación, pero bueno, este es una recopilación de algunas historias como místicas. Sé que existió una caricatura en Canal 11, pues cuando yo era niña, pero yo nunca tuve esa serie, entonces nunca la vi. Y decidí pues justamente leerme primero las historias. La verdad es que este libro no lo conseguí en ningún lado, así es que sí, aquí estoy básicamente declarando que compré un libro pirata porque no lo localizaba y ni en digital. Entonces dije, bueno, tengo muchas ganas de leerlo, si no lo tengo ni en digital, lo voy a conseguir como sea.
y así es como di con este libro. Lo compré en Mercado Libre y la verdad es que las historias, hay algunas mejores que otras, son historias que combinan como el misticismo, donde hay hadas y entes fantásticos. Yo no sé por qué tenía la idea de que iban a ser como historias un poquito de terror, porque por ejemplo hay una historia de una bruja, pero en realidad no son historias que ni de cerca den nada de miedo, te mantienen entretenido. Eso sí, personalmente no diría que me encantó, hay cosas como que se me hacían medio extrañas, pero fuera de eso creo que es una buena lectura. Y si ustedes son de esos niños que vieron las caricaturas, pues les recomiendo leer las historias que dieron la inspiración para esas caricaturas. Y ya por último, también una recopilación de cuentos es Entre Noches y Fantasmas, escrito por Francisco Tario, que es una recopilación de 8 cuentos en donde Francisco sí aborda muchas cuestiones, más que nada enfocadas como hacia el terror, hacia cosas un poquito no tan agradables. Por ejemplo, tiene una historia que se enfoca en un traje que tiene conciencia, que es viviente. Él le da como voz a ciertos objetos inanimados, como les digo, entre ellos el traje, un ataúd. Mi historia favorita fue una que se llama La Noche del Perro, en donde vamos a ver la historia de un perrito que vive con una persona y bueno, pues es una historia un poquito triste si eres amante de los animales. La verdad es que es un libro que me gustó bastante, pero sí tengo que recordar que no soy tan fan de las recopilaciones de cuentos. Me gusta que una historia me enganche, pues obviamente cuando son cuentos son historias cortas, no hay mucho tiempo de que te enganche, de que te adentres en un mood, y por eso es que no soy como tan fanática, pero creo que como que para pasar el rato pues es muy buena opción. Y eso ya sería todo por este wrap up, chicos. Yo los veo la siguiente semana con ¿cómo se llama? El resumen de medio año, porque increíblemente ya estamos en julio y tengo muchas ganas de hablar de cómo han ido mis lecturas este año. La verdad es que me siento en una muy buena racha lectora. Últimamente me he encontrado con historias muy, muy buenas. Otra vez me empieza a dar como mucha emoción en leer, otra vez me desvelo leyendo y bueno, ya hablaremos de eso la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.